Hola Sagitario, bienvenido a Lily Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a estar haciendo este horóscopo con todo el cariño. Vamos a ver tu mensaje angelical, dinero, trabajo, amor y al finalizar tu limpieza. Recuerda que esto es una lectura general. Siempre complementarla con tu signo ascendente. Y Sagitario, gracias porque viéndonos ya apoyas nuestro refugio animal, así que mil bendiciones para ti. Comenzamos con este mensaje de el arcángel Sandalfón, quien en este momento te dice: aprecia la magia de estar vivo, Sagitario. Disfruta más de tu vida. Sonríe. Escucha música que alegre tu alma. Dibuja dejándote guiar por la inspiración y dale una sonrisa a la vida. Aprovecha este tiempo en ver dentro de ti y apreciar la magia de la existencia antes de volver a tus actividades cotidianas. Mira qué mensaje tan bonito, tan especial el que están entregando el día de hoy tus guías espirituales, porque te están diciendo que te enfoques en aquellas cosas que realmente te hagan sentir vivo, te hagan sentir viva, que ya no le prestes atención a todo aquello que roba tu energía. Sé que hay situaciones difíciles, Agi, pero a veces hay que quitar la atención de eso que nos desgasta, de eso que nos quita la paz, de eso que nos quita la tranquilidad y empezar a enfocarnos en todo aquello que nos hace bien, ¿ok? Entonces vamos a escribir, vamos a decretarlo en este momento. Me enfoco en mi felicidad. O puedes escribir también hecho está, o puedes escribir amén. Lo importante es que lo escribes, que lo decretes, que actives el poder de la palabra a tu favor. ¿Ok? Enfócate en tu felicidad. Veamos signos de personas importantes para estos próximos días para ti, Sagi. Personas de Piscis, de Capricornio, de Aries, de Acuario o de Sagitario. Por acá también está Leo. ¿Ok? Puede ser el signo solar, el ascendente del Venus o el lunar de tu persona de interés. Recuerda que para lecturas privadas en mi primer comentario y descripción hay un link. Ahí te estaré esperando. Bueno, Sagi, veamos Sagi en la parte económica, en la laboral y en la salud. Bueno, Sagi, durante los próximos días vas a notar un cambio súper importante en dos aspectos de tu parte de salud. Uno, vas a comenzar a dormir muchísimo mejor. Vas a comenzar a sentir que realmente al acostarte vas a descansar. Te siento como un poquito agotado últimamente. Parece ser que o te cuesta conciliar el sueño o durante las madrugadas te estás despertando. Entonces, claro, durante el día pues te la pasas como cansado, te la pasas como que no has descansado nada. Y lo otro, me dicen como en la parte digestiva, también algunos de ustedes comienzan a sentirse mucho mejor, sobre todo como de dolencias en el estómago, como acidez, no sé, alguien aquí con acidez estomacal o algo así. Ok, comenzamos con esta otra parte. Tenemos este 2 de espadas invertido. Y fíjate que esta carta me habla acerca de unos falsos amigos o falsos compañeros de trabajo. Ojo, también puede ser una especie de traición, timo o estafa. Entonces, muy atento, por favor, Sagitario, en estos próximos días, en las personas en las cuales tú confías. Tú piensas que todo el mundo es bueno, tú piensas que de la manera en la que tú te comportas, los demás también se van a comportar contigo. Y no necesariamente es así. Veo aquí una persona de signo de aire, ¿sí? Puede ser alguien de Libra o alguien de Géminis. Pero veo a esta persona como muy embaucadora.
te lo digo por este consultante o mago invertido. Veo que es alguien que viene estos días como a lambonear, a decirte, a endulzarte el oído. Por otro lado, y en noticias mucho más positivas, jeje, tenemos a este rey de oros. Sí, entonces, si tienes hijos, me dicen que hay un gasto de tus hijos, porque esta marca como la energía de paternidad y de provisión. Gastos de tus hijos o de personas como de la familia, ¿sí me entiendes? Hay un gasto que vas a poder cubrir que tiene que ver con otra persona y eso se va a poder dar en los próximos días. Así que me encanta para ti. ¿Sí? Llega un posible viaje, pero veo que es un viaje para algunos de ustedes como un viaje y siento que no son precisamente vacaciones. Veo que algunos de ustedes están tomando la iniciativa de emigrar a otro país, a otra ciudad. Para ustedes que están haciendo eso, déjenme decirles que es una de las mejores decisiones que van a tomar en su vida. Así que, sobre todo porque al estar el rey de oros aquí al lado, me habla acerca de cómo eso te permite proveer a tu familia también y ayudarlos muchísimo. Entonces veo que hay un viaje o una mudanza, un cambio que digamos es muy esperanzador para ti y para los tuyos, ¿ok? Veamos números de la suerte. Y me dicen en este momento el 6464, el 40, el 14 y el número 76. Estos son números que puedes utilizar en juegos de azar, pero también te recomiendo mucho que busques el significado del 444, que es la sincronía que te ha salido allí. Veamos el amor. Mensaje para el amor. Recuerda que solteros y conexiones está en otro lado. Comenzamos con la carta de la emperatriz, la madre. Para algunos esta emperatriz definitivamente llega con el mensaje de un embarazo, ¿sí? Entonces, ojo pues si lo están deseando, pues mis más sinceras felicitaciones. Pero en el caso de que de repente tú no quieras un embarazo en este momento de tu vida, pues a cuidarte muchísimo. Porque esta carta es ultra mega fértil, ¿ok? Entonces, eso por este lado. Para aquellos que de repente apenas están empezando una relación o están en una nueva etapa de esa relación y están como con muchas dudas, con muchas inseguridades, diciendo, bueno, ¿qué será lo que va a pasar aquí entre nosotros? Esta es una carta de buenas noticias porque dice que ahorita están sembrando la semilla de una relación que a largo plazo pues les va a traer muchos frutos, muchas felicidades. Veo que han tenido obstáculos en el camino, sí, veo que han tenido oposición. Acá tenemos a esta reina de espadas y ahorita hablamos de ella. Pero veo que hay personas que de repente o te han juzgado a ti mal o han juzgado a tu pareja mal y de una u otra manera como que les han enviado un poquito de mala vibra. Veo sin embargo que estas personas se equivocan, lógicamente. Y yo aquí veo que la suerte para ambas personas de la pareja comienza a cambiar para bien. Veo que esta relación se transforma y comienza, o sea, comienza una nueva etapa en tu vida en cuanto a historias de amor. Y eso es súper bueno porque muchos de ustedes vienen de relaciones difíciles, conflictivas. Y como esta de entrada había tenido como un poquito de dificultad, pues ustedes decían, no, otra vez lo mismo. La carta de la reina de espadas, que ya habíamos hablado de ella, me dice hay una persona de signo de cáncer posiblemente, persona que quiere con alguno de los dos, con tu pareja o contigo, y que en este momento se siente desechado, solo, olvidado, y que pues básicamente es como que trata de entrar
en cierto conflicto con ustedes, pero pues no hay que prestarle mucha atención, no tiene mucha energía y mucho poder, la verdad. El oráculo te dice en este momento que necesitas llevarte a ti mismo de cita, pasar tiempo a solas, dedicarte a tus cosas. No todo tiene que ser los demás, Sagitario, tú también tienes tus propias necesidades, tus propias prioridades. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.